La tarde del 25 de octubre de 2005, el mundo perdió a una de sus más grandes compositoras, pero detrás de los aplausos y reconocimientos que marcaron su vida, Consuelito Velázquez enfrentó un final desgarrador. En sus últimos días, tras una dolorosa caída que la dejó al borde de la muerte, la creadora de Bésame mucho no pedía homenajes ni reconocimientos. Solo quería una cosa: ver a su hijo menor, Sergio, por última vez, pero él nunca llegó. ¿Qué puede llevar a un hijo a ignorar las súplicas de su madre moribunda? Sergio, quien alguna vez fue la inspiración para la entrañable canción Cachito, decidió no atender el llamado de una mujer que le había dado todo, desde amor hasta fama, al inmortalizarlo en una melodía que arrulló generaciones. Mientras Consuelito yacía en una cama de hospital, con el peso de sus 88 años y el dolor de sus fracturas, su corazón soportaba una agonía aún mayor: el abandono del hijo al que más había amado. Consuelito Velázquez, la niña prodigio que arrancó sus primeras melodías a un piano a los 4 años, la artista que cruzó fronteras con su música y que fue admirada por figuras como Walt Disney, pasó sus últimos días en un frío cuarto de hospital, encendiendo el televisor para escuchar cómo su canción Que seas feliz daba inicio a una telenovela. Irónicamente, esa misma felicidad le había sido negada por la indiferencia de uno de sus propios hijos. Cómo una mujer que dedicó su vida a transmitir amor a través de la música terminó sus días suplicando una migaja de atención de quien más le debía gratitud. El drama que envolvió los últimos días de Consuelito Velázquez no se limitó al abandono físico. Fue el peso emocional de saberse ignorada por uno de los seres que más amó lo que verdaderamente fracturó su espíritu. Durante los 2 meses y 8 días que pasó hospitalizada, sus súplicas hacia Sergio fueron constantes. Pedía a las enfermeras que intentaran localizarlo, que al menos le dieran un mensaje: solo quiero verlo, aunque sea por un momento. Sin embargo, la respuesta fue siempre la misma: silencio. Sergio, quien en su niñez había sido el centro de canciones como Cachito, que nació de los instantes de ternura en los que su madre lo acunaba en su regazo, parecía haber decidido romper todo vínculo emocional. ¿Era resentimiento, orgullo o simplemente desinterés? Esa pregunta quedó sin respuesta, una interrogante que sigue resonando en el eco de las notas de piano que Consuelito dejó al mundo. En contraste, Mariano, su hijo mayor, estuvo presente en cada instante, sosteniendo su mano, apoyándola en sus decisiones e incluso tomando la palabra en su nombre cuando ella perdió la capacidad de hablar debido a la traqueostomía. Mi madre fue un ejemplo de fortaleza, declaró tras su muerte. Sin embargo, ni la devoción de Mariano logró mitigar el vacío que dejó la ausencia de Sergio. Mientras la salud de Consuelito se deterioraba, seguía trabajando. Incluso desde su cama de hospital, firmó contratos, revisó proyectos y mantuvo su compromiso con la música. Era como si intentara aferrarse a lo único que nunca la abandonó: su arte. Pero cada día que pasaba sin recibir una llamada, un mensaje, una visita de Sergio, su corazón se iba apagando un poco más. El día en que finalmente cerró los ojos para siempre, quienes estuvieron a su lado dijeron que lo último que susurró fue: díganle que lo perdono. La muerte de Consuelito Velázquez no fue solo el final de una extraordinaria carrera artística, sino también el desenlace de una tragedia familiar que dejó perplejos a quienes la conocieron de cerca. El abandono de Sergio, su hijo menor, marcó un capítulo oscuro en la historia de una mujer cuya vida había sido dedicada al amor, la familia y la música. Cuando el mundo se enteró de que Sergio no solo había ignorado a su madre durante su hospitalización, sino que tampoco asistió a su sepelio, la indignación no tardó en extenderse. Amigos cercanos y colaboradores no podían entender cómo alguien podía actuar con tanta frialdad hacia una madre que lo había amado incondicionalmente. Pero Sergio no dio explicaciones, y su silencio solo alimentó las especulaciones. En contraste, Mariano, el hijo mayor, tomó la responsabilidad de despedir a Consuelito con dignidad. En el sepelio, sus palabras conmovieron a todos los presentes. Mi madre fue una mujer que amó sin condiciones. Nos enseñó a vivir con música en el alma, aunque algunos hayan olvidado lo que significa amar y vivir. Esa frase, cargada de significado, no solo fue un homenaje a su madre, sino también una indirecta hacia su hermano ausente. Los asistentes guardaron un silencio sepulcral, conscientes de la ausencia que pesaba más que cualquier otra en ese momento. Los días que siguieron al funeral de Consuelito Velázquez estuvieron llenos de homenajes. Televisoras, estaciones de radio y artistas de todo el mundo recordaron a la mujer que había dado al mundo uno de los boleros más icónicos de la historia. Pero en medio de los tributos, surgían preguntas inevitables. ¿Qué había ocurrido entre Consuelito y Sergio para que él no estuviera a su lado en su lecho de muerte? Algunos sugirieron que Sergio se había sentido eclipsado por la fama de su madre,
que había crecido con el peso de ser el hijo de la gran Consuelito Velázquez. Otros afirmaban que las diferencias entre ellos no eran nuevas y que la distancia se había formado mucho antes, alimentada por malentendidos y heridas que nunca se sanaron. Lo que nadie podía negar era que Consuelito había hecho todo lo posible por reconciliarse con él. Según testimonios de las enfermeras que la cuidaron, hasta sus últimos días pedía que se le escribieran cartas para Sergio, esperando que algún día él las leyera y entendiera cuánto lo había amado. «No lo juzguen», dijo en una de sus últimas notas. «Solo quisiera que sepa que lo perdono». Mientras el mundo celebraba su legado musical, Mariano y Sergio enfrentaban las tensiones familiares que la muerte de Consuelito había exacerbado. Mariano, quien había estado presente en cada momento de la enfermedad de su madre, no ocultaba su resentimiento hacia su hermano. «No puedo entender cómo alguien puede ignorar a la mujer que nos dio todo», declaró en una entrevista. Sergio, por su parte, se mantuvo al margen de los medios, pero algunos allegados comenzaron a hablar en su nombre. No fue fácil crecer siendo el hijo de una figura pública. Quizás Sergio necesitaba espacio, y ese espacio se convirtió en un abismo, comentó un amigo cercano a la familia. La disputa entre los hermanos no era solo emocional. Pronto comenzaron los rumores sobre la herencia de Consuelito, en particular sobre las 3 canciones inéditas que dejó listas con intérpretes asignados: Por el camino para Luis Miguel, Mi bello Mazatlán para la banda El Recodo y Donde siempre para Cecilia Toussaint. Cada una de estas piezas era un legado invaluable, no solo económicamente, sino también como parte del corazón artístico de su madre. La lucha por la herencia de Consuelito Velázquez dividió aún más a los hermanos. Mariano insistía en que el legado debía respetarse tal como su madre lo había estipulado, mientras que Sergio cuestionaba las decisiones tomadas en los últimos meses de su vida. «Yo no estuve de acuerdo con muchas cosas», se le escuchó decir en una conversación privada que luego trascendió a la prensa. Este conflicto familiar puso en el centro de atención no solo el drama personal de Consuelito, sino también las tensiones que a menudo surgen en las familias de figuras públicas. ¿Cómo podía una mujer que dedicó su vida a unir corazones con su música haber dejado un vacío tan grande en su propia familia? El mundo seguía escuchando Bésame mucho, Que seas feliz y Cachito, pero las notas dulces de esas canciones contrastaban con la amargura que resonaba en la relación entre sus hijos. El legado de Consuelito no solo era una obra maestra de la música, sino también una lección sobre el amor, el perdón y la fragilidad de los lazos familiares. Mientras el mundo seguía celebrando a Consuelito Velázquez como un ícono de la música mexicana, la relación rota entre Mariano y Sergio acaparaba titulares. Era imposible ignorar la fractura familiar que la ausencia de Sergio había dejado al descubierto. «Mi madre siempre dijo que la música lo cura todo», declaró Mariano en una entrevista. «Pero parece que ni sus melodías lograron sanar el resentimiento de mi hermano». El público se dividía entre quienes defendían a Mariano como el hijo que había estado al lado de su madre hasta el último suspiro, y quienes buscaban justificar la ausencia de Sergio, señalando que no era fácil vivir a la sombra de una leyenda. Algunos cercanos a Sergio comenzaron a hablar más abiertamente sobre su perspectiva. «Sergio siempre sintió que su madre priorizaba su carrera sobre su familia», afirmó un conocido, desatando una nueva ola de debates. Sin embargo, los más allegados a Consuelito sabían que eso no era cierto. A pesar de su apretada agenda como compositora, pianista y activista, Consuelito siempre había encontrado tiempo para sus hijos. Las canciones que compuso para ellos eran prueba irrefutable de su amor. En especial Cachito, que nació de los momentos más íntimos y tiernos entre madre e hijo. El conflicto familiar llegó a un punto crítico cuando Mariano decidió publicar una serie de cartas que su madre había escrito en sus últimos días. En ellas, Consuelito expresaba su profundo amor por ambos hijos, pero también dejaba claras sus súplicas a Sergio. «Mi querido Sergio», escribió en una de esas cartas, «sé que la vida no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero nunca olvides que mi amor por ti ha sido incondicional. Si algún día lees esto, quiero que sepas que siempre te esperé». Las cartas conmocionaron al público y colocaron a Sergio en el ojo del huracán mediático. Algunos las interpretaron como un intento de Mariano por avergonzar a su hermano, mientras que otros vieron en ellas un último esfuerzo por cerrar las heridas que habían desgarrado a la familia Velázquez. En medio de la polémica, Sergio rompió su silencio con una declaración breve pero contundente. «Mi relación con mi madre es algo personal, y no tengo que explicársela a nadie». Esa frase, lejos de apaciguar los ánimos, avivó aún más la controversia. A medida que el drama familiar se intensificaba, la obra de Consuelito Velázquez continuaba ganando reconocimiento a nivel mundial. Nuevos artistas interpretaban sus canciones, reafirmando el lugar de la compositora como una de las más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, el conflicto entre sus hijos ensombrecía esos logros. En una entrevista posterior,
Mariano se mostró reflexivo. No sé si algún día mi hermano entenderá el valor de lo que nuestra madre nos dio, pero espero que la música que ella dejó pueda ser un puente entre nosotros. Estas palabras dejaron claro que, a pesar del resentimiento, Mariano todavía albergaba la esperanza de reconciliarse con Sergio. Mientras tanto, las cartas de Consuelito se convirtieron en un símbolo de la fortaleza y el amor inquebrantable de una madre. Una de ellas, en particular, se destacó por su intensidad. El amor no guarda rencores. Si alguna vez sentiste que fallé, perdóname, pero nunca dudes que siempre te amé. El legado de Consuelito Velázquez no se limita a su música. Su historia, marcada por el éxito, el amor y el dolor, se ha convertido en un espejo de las complejidades humanas. ¿Cómo puede una mujer que dedicó su vida a crear melodías llenas de amor haber enfrentado tanto sufrimiento en su propia familia? Esa pregunta sigue siendo motivo de reflexión para quienes admiran su obra. En los años posteriores a su muerte, Sergio continuó siendo una figura esquiva, mientras que Mariano se dedicó a mantener viva la memoria de su madre. Organizó homenajes, publicó biografías y supervisó la interpretación de las canciones inéditas que Consuelito había dejado listas. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que nos dio tanto, afirmó Mariano en una de sus últimas apariciones públicas. La figura de Consuelito Velázquez sigue resonando en cada rincón del mundo donde se escucha Bésame mucho, pero en el corazón de su legado también queda una lección de humanidad, una historia de amor incondicional y al mismo tiempo de heridas que nunca lograron sanar. La vida de Consuelito Velázquez, con todo su esplendor artístico y su legado, dejó también un recordatorio doloroso. El éxito no protege a nadie de las fragilidades humanas. Mientras sus canciones continúan despertando emociones en millones de personas, la herida familiar que dejó su partida permanece como un eco amargo en la memoria de quienes conocieron su historia más íntima. Mariano, decidido a preservar el nombre y la obra de su madre, convirtió su vida en un homenaje constante a Consuelito. Fundó una asociación cultural en su honor, organizó conciertos y creó una beca para jóvenes músicos en su nombre. Pero ni siquiera estos actos de amor lograron borrar el vacío que la distancia con su hermano había dejado. Mi madre siempre quiso unidad, decía Mariano en cada discurso. Pero a veces, el destino escribe su propia partitura. Sergio, por su parte, optó por el silencio. Algunos rumores decían que había rechazado participar en los homenajes organizados por Mariano, mientras que otros aseguraban que simplemente no podía enfrentarse a la culpa. Fuera cual fuera la verdad, su ausencia seguía alimentando la controversia. La figura de Consuelito se mantenía como un puente roto entre los dos hermanos, una conexión que parecía irremediablemente perdida. Con el paso de los años, las canciones de Consuelito Velázquez continuaron trascendiendo generaciones. Nuevas interpretaciones de Bésame mucho alcanzaron los primeros lugares en las listas de música, y las composiciones inéditas que dejó al morir se convirtieron en éxitos instantáneos. Por el camino, interpretada por Luis Miguel, fue un homenaje que conmovió a toda una nación, mientras que Mi Bello Mazatlán, en voz de la banda El Recodo, revivió la nostalgia por un México más simple y romántico. A pesar de los reconocimientos y el interés mundial por su obra, las tensiones entre Mariano y Sergio no cedieron. El público especulaba, ¿podría la música de su madre algún día unirlos? Mariano, siempre optimista, confiaba en que así sería. Las notas de mi madre son más fuertes que cualquier conflicto, dijo en una entrevista. Pero Sergio permanecía distante, casi como una figura fantasma en la narrativa familiar. Entretanto, las cartas de Consuelito Velázquez comenzaron a circular como un recordatorio de su humanidad, de la fortaleza y vulnerabilidad de una mujer que amó profundamente a su familia y al mundo. Cada palabra escrita en esos papeles parecía ser un grito de reconciliación, una súplica que aún resuena. El amor siempre será la última melodía. El desenlace de esta historia todavía no está escrito. Mariano sigue trabajando para mantener viva la memoria de su madre, asegurándose de que las generaciones futuras comprendan no solo su genio musical, sino también la profundidad de su humanidad. Las cartas de Consuelito son ahora parte de una exposición permanente en Ciudad de México, donde miles de personas se acercan a leer las palabras que destilan amor y esperanza, a pesar del dolor. Por su parte, Sergio continúa siendo una figura hermética, pero el impacto de las cartas y las canciones de su madre parece haberlo alcanzado. Un amigo cercano reveló que Sergio había comenzado a coleccionar partituras de su madre, como si buscara reconectarse con la parte de ella que nunca lo abandonó, su música. Aunque aún no ha dado declaraciones públicas, este gesto ofrece una luz tenue en un túnel que parecía interminable. La historia de Consuelito Velázquez no solo vive en los acordes de Bésame mucho, sino también en las preguntas que plantea sobre el amor, el perdón y la familia.
¿Será posible que algún día sus hijos encuentren en sus melodías lo que no pudieron hallar en vida? En los acordes finales de esta historia, la figura de Consuelito Velázquez se alza como un testimonio de la complejidad de la vida humana. Fue una mujer que conquistó el mundo con su música, pero cuyo mayor anhelo en sus últimos días fue algo tan simple como un gesto de amor de su hijo menor. Aunque Sergio nunca llegó a verla en su lecho de muerte, las palabras de Consuelito aún parecen dirigidas a él. Te perdono, siempre te amaré. El público, mientras tanto, sigue encontrando consuelo y esperanza en su obra. Cada vez que Bésame mucho suena en alguna parte del mundo, es como si Consuelito enviara un recordatorio de que, a pesar del dolor, el amor siempre será el último acorde que resuene. Y así, entre melodías que han trascendido generaciones y un legado imborrable, Consuelito Velázquez descansa en paz, dejando a sus hijos y al mundo entero un mensaje eterno. La música puede sanar lo que las palabras no logran remediar. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia de Consuelito Velázquez te tocó el corazón. ¿Verdad que pocas cosas son tan conmovedoras como las historias detrás de las canciones que nos han acompañado toda la vida? Si has sentido nostalgia, emoción o simplemente curiosidad por saber más, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo, porque, a ver, ¿qué tan amante eres de estas historias realmente? Si de verdad amas este tipo de contenido, si disfrutas recordar a los grandes y explorar el lado humano detrás de sus obras, ¿qué esperas? Haz clic en suscribirse. Piensa en esto. Cada vez que Bésame mucho suena en algún rincón del mundo, Consuelito nos pide que mantengamos viva su memoria. Y tú puedes ser parte de esa misión. Pero si no te suscribes, bueno, quizá la nostalgia no sea lo tuyo. ¿Será? Demuestra que eres de los que valoran estas historias, que te importa que sigamos contando lo que otros olvidan. Hazlo por Consuelito, por la música y por ti. Suscríbete ahora.